Muy buenos días, hermano y amigo que escuchan este programa, El hombre y la Biblia. Hoy continuamos con la serie titulada Las dos teologías de Israel. Dentro de las dos teologías de Israel tenemos simiente y descendencia. Te recuerdo que la simiente es Cristo, según el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16. Hoy continuamos desarrollando dentro de la simiente lo que se llama el método histórico-gramatical. La historia tiene 7 partes: antecedentes, origen, causa, consecuencia, personajes, lugar y época. Pero también estamos desarrollando los 6 propósitos generales de la predicación. Estos 6 propósitos generales de la predicación lo practicó Moisés, los reyes David, Salomón, también Jesús y los apóstoles. Histórico, gramatical. Estos 6 propósitos generales de la predicación que hoy estamos continuando, como ya sabrá, hemos desarrollado 2 de ellos. Hoy toca el tercero. Devocional. Anteriormente desarrollamos consagración y doctrinal. Te recordamos que la palabra de Dios siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué en el nombre del Padre? Porque el Padre es quien dice que debemos de predicar. En el nombre del Hijo, porque también el Hijo manda a predicar. En el nombre del Espíritu Santo es porque también Él manda a predicar. Entonces, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, porque estos 3 son uno. Primera de Juan 5:7. Son un solo. Entonces, el Padre me habla, el Hijo me habla y el Espíritu Santo también me habla. Vamos a leer la Reina Valera 1960 para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo en el libro de San Juan 14, 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. San Juan 14, verso 16. Es un texto bíblico muy conocido que tiene que ver con el propósito general devocional. Hay mucha gente que se pregunta ¿por qué devocional? ¿Qué quiere decir devocional? Devocional, pura y simplemente, es memorizar un texto bíblico y aplicarlo a mi vida. Primero memorizo, luego que memorizo, entonces que lo aplico. No puedo aplicar nada que no esté en mi mente, que no esté en mi memoria. Entonces, el texto bíblico dice claro: el que tiene mis mandamientos. Aquí la palabra tener es un verbo. Tener es un verbo. Ahora bien, ¿qué acontece? Que para tener hay que memorizar. ¿Dónde lo tengo? ¿En la computadora? No me sirve de nada para poder meditar en ese texto bíblico. ¿Dónde lo tengo? ¿En el celular? No me sirve de nada, porque es necesario tenerlo en mi memoria. Para yo meditar un texto bíblico tengo que tenerlo en mi memoria. Así es que el primer paso de un devocional
es colocar ese texto bíblico en su propia memoria. Yo dependo de la información que tengo en mi propia memoria. Yo no puedo depender de una información o de un conocimiento si no está en mi memoria. Porque saber es recordar a tiempo. Eso es saber, recordar a tiempo. Entonces, número uno, tener el texto bíblico en mi memoria. Luego de tener el texto bíblico en mi memoria, meditar en el texto bíblico. Luego de meditar, entonces aplicarlo a mi vida. Ahora, si no lo tengo en mi memoria, ¿cómo puedo meditar en él? Si no medito en él, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? Entonces Dios siempre te va a hablar de un texto bíblico que tú tienes en tu memoria. ¿Cómo discernir si es la voz de Dios quien te habla? ¿O no es la voz de Dios? La misma Biblia te dice cómo saber si es Dios quien te habla o no es Dios. La misma Biblia te lo enseña en diferentes textos bíblicos. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay criatura de Dios y hay hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que toman un texto bíblico, lo ponen en su memoria, meditan en ello, entonces Dios comienza a hablarle en ese texto bíblico. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Hay mucha diferencia de criatura a hijo. La criatura no puede recibir el Espíritu Santo. El hijo sí lo puede recibir. ¿Dónde dice la Biblia que son los que si no es hijo de Dios no puede recibir el Espíritu Santo? La Biblia es clara y es precisa. Hay gente que dice que tienen el Espíritu Santo y cuando vamos a la Biblia usted va a comprobar que no tienen el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice claramente en San Juan 14, verso 16 y verso 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros ya lo conocéis porque vive en vosotros y estará con vosotros. Hay una promesa de que usted va a conocer el Espíritu Santo. Está en la Biblia, Juan 14, verso 16 y verso 17. Por eso hay personas que por no tener el Espíritu Santo, como lo escriba, los fariseos y los ancianos, te pongo esto como ejemplo porque puedes buscarlo en tu Biblia. Perseguían a Jesús y decían que eran hijos de Dios. Escriba, fariseo y anciano perseguían a Jesús. Sin embargo, ellos decían que eran hijos de Dios. Mataron a Jesús. Mataron a los apóstoles y decían que eran hijos de Dios. No todo el que dice Señor, Señor es hijo de Dios. Los escribas y los fariseos no eran hijos de Dios. ¿Cómo usted se da cuenta? Porque no tenían el Espíritu Santo. De tener el Espíritu Santo lo hubiese detenido para que no pudieran matar a Jesús. Porque el Espíritu Santo no va a estar de acuerdo con que usted haga las cosas que desagradan a Dios. El mismo Espíritu Santo lo reprende. Entonces, la Biblia es clara y es precisa. Devocional es igual a memorizar un texto bíblico y aplicarlo a mi vida. Por eso la Biblia se puede leer corriendo, la Biblia se puede leer brincando, sino en orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Cuando usted lee la Biblia en orden, se va a dar cuenta que no se puede predicar de los símbolos.
porque un símbolo es una imagen, es lo mismo. Y la Biblia dice que no debemos adorar a la imagen. A Daniel por eso lo metieron ¿a dónde? Al foso de los leones, porque dijo que no iba a adorar a ninguna imagen. A Daniel también lo tiraron al horno de fuego, porque dijo que no iba a adorar a una imagen. Los símbolos son imagen de algo. Entonces la Biblia lo prohíbe que se predique de imagen en diferentes lugares. Ahora bien, ¿y entonces para qué son las imágenes? ¿Para qué son los símbolos? Los símbolos que aparecen en la Biblia son para hablar de Jesús, no de Él. Los símbolos que aparecen en la Biblia son para hablar de Dios, no del símbolo. Los símbolos que aparecen en la Biblia son para hablar del Espíritu Santo, no del símbolo. Pero hay personas que hacen doctrina y predican de los símbolos, cuando los símbolos son para hablar del Padre, si no hablo del Padre, hablo del Hijo, si no hablo del Hijo, hablo del Espíritu Santo. Para eso es que son los símbolos, como una ilustración. Pero el símbolo no es para que usted predique ni haga doctrina, porque ya está prohibido en diferentes textos bíblicos, como en Éxodo 24. Jesús lo prohibió en muchísimos sitios, la predicación de los símbolos. Por ejemplo, la cruz. No debemos de predicar de la cruz, porque la cruz ya no existe, eso se pudrió. Jesús está vivo. Entonces, ¿por qué predicar de la cruz si tenemos a Jesús? Y Jesús está vivo. Vamos a usar la cruz para predicar de Jesús, pero entonces será de una manera relativa, no de una manera absoluta. Porque usted puede usar la cruz para predicar de Cristo, usando un texto bíblico. Otro puede usar la cruz para predicar de Jesucristo en otro texto bíblico. Pero no le podemos dar a la cruz poder, porque ya no tiene poder. Quien tiene poder es Jesucristo. Jesucristo es quien tiene poder. No es la cruz. Esa cruz se pudrió donde lo crucificaron. Y esa cruz tenía cosas que hoy ninguna otra cruz tiene, como la sangre de Jesucristo. Él derramó su sangre en aquella cruz, no en la que usted hace hoy de un palo, en aquella. Entonces, Jesús dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz, observe su propia, no mi cruz, sino su propia. Su propia cruz es porque toda persona, amigo y hermano que escucha, tiene alguna carga impositiva emocional. No hay un ser humano que no esté pasando por una situación difícil. No existe. Puede estar pasando por una situación difícil, por un problema de salud de él o de algún familiar. Puede estar pasando por una situación difícil, por un problema financiero de él o algún familiar. No hay una sola persona que no tenga una carga emocional impositiva. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Que no suelte esa carga emocional impositiva, sino que venga a donde Él para Él ayudarle con su carga. Él le va a ayudar cuando usted tiene un problema. Él lo ha prometido en su palabra, ayudarle. Eso es relativo, porque usted tiene un problema y yo tengo otro. Aquel tiene otro. Entonces los símbolos son relativos, no son absolutos. No hay símbolo absoluto. Absoluto es el Padre, absoluto es el Hijo y absoluto es el Espíritu Santo. Por eso en el Evangelio Pentecostés se aplica correctamente la teología científica, porque allí nadie manda a nadie. Allí nadie le tiene que decir a nadie lo que va a decir. Allí quien le dice lo que va a decir es el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Se despide de ti tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, siervo de Jesucristo, pura y simplemente. Recuerda que de los símbolos no debemos de predicar, sino usarlo para hablar del Padre, hablar del Hijo o hablar del Espíritu Santo.
Por eso también leemos la palabra siempre en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, anunciando que de uno de ellos vamos a hablar. Hoy hemos hablado de Jesucristo en el texto bíblico San Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré a él. También hablamos de Jesucristo en el libro de San Juan 14, verso 16 y verso 17. Y yo rogaré al Padre y yo dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros ya lo conocéis porque vive en vosotros. Que Dios te bendiga una vez más.